Queridos amigos, venidos en Bonora, Pesaj bueno que estéis pasando todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos vosotros que venís a nuestros encuentros de Al cada semana. Qué alegría estar aquí con vosotros. Voy a partillar mi ecran para contaros que estamos en nuestro programa 266. Hoy vamos a presentar Sefarad desde la Edad Medieval fin al presente. Esto es por la parte de Ladino 21. Nuestro Balabai, que le damos la bienvenida, es Alejandro Acero Ayuda y su musafir será David Wox. Venido en Bonora, Alex. ¿Cómo estás? Merci mucho, Carolina. Venido con bueno, seguro, a todos nuestros amigos y nuestro musafir de hoy. Y seguro, pues, que alegre a toda la gente que vino hoy. Merci, merci. Nos vas a presentar este sujeto tan interesante, un sujeto de historia. Esto es. Además, yo solo voy a estar aquí haciendo las demandas y el profesor Wax, que seguro nos aceptó de venir hoy y estar con nosotros hoy, es que nos va a contar, ¿no? de este sujeto tan interesante. Seguro, Así que, le vamos a dar a David la bienvenida también. sí, esto es. Así que, bueno, como siempre digo, merci mucho, cara Liliana y caro Marcelo, ¿no? Por convidarnos hoy aquí a este encuentro y, bueno, por el laboro tan grande que faces, ¿no? Vosotros dos bueno, y antes que vosotros y con vosotros, a todos los balabayes, a todas las musafires, ¿no? Ellos y ellas que hacen posibles estos encuentros cada al-had y al-had. Es, bueno, un grande cabo de honor poder estar aquí como Balabay y poder toparme de nuevo con toda la gente de esta comunidad, ¿no? Estaba el otro día pensando que estos encuentros casi es como ir al Charxí, ¿no? O estar en una calella del Cartier donde nos topamos con nuestros vecinos y echamos la son. Y entre mientras la gente está, los que están aquí ahora en el Zoom, ¿no? Son como los vecinos que están encima de mozos y que están ahí metiendo Maravilla, tino. Alex, me plació tanto esto, seguro. Así me lo Muy hermosa imaginaba, la ¿no? figura. Están Muy encima hermosa. en las ventanicas en Callates, va metiendo tino, ¿no? A cual lo estamos contando. Muy Entonces, hermosa la figura. bueno, eh, seguro al cabo de este encuentro ya van a poder, ¿no? A baixar o venir a la calella como vosotros, no van a poder hablar y mandarnos los saludos como siempre. Ahora soy yo quien les manda estos saludos y reengracio de corazón a toda la gente que vino hoy a sentirnos y bueno, que cada had y al had están aquí en estos encuentros. Ansina que, bueno, como ya decía, merci mucho a todos y todas que vinieron y vinidos con bueno. Para mí, bueno, hoy es muy especial este encuentro. Ya tengo casi 5 años en la Universidad de Oregón y bueno, estoy ya elaborando, ¿no? En mi tesis doctoral ahí. Y de ahí me acuerdo cuando al empecillo que estaba buscando universidades, am, en buscando los profesores y así, topí con placer en este tiempo que el director del Departamento de Lenguas Romanzas, el profesor David Wax, am, mostraba ya en su página personal, de qué le decir cuáles son tus intereses académicos y cuál estás investigando y así, ¿no? Ya decía Sephardic Studies, ¿no? Estudios sefaradíes. Y bueno, ya luego es que me rendí cuenta que no es que solo el profesor Wax tiene un interés o esto como decimos como un gusto, ¿no? Como un hobby. No, no, es que es una grande parte de su labor, ¿no? Los estudios sefaradíes. Así que bueno, para empezarmos un poquitico más sobre el profesor Wax bueno, quiero decir que él tiene su tesis doctoral en Berkeley y que fue también Harry Starr Fellow en el Centro de Estudios Judíos de Harvard.
y que entre otros muchos premios y reconocimientos académicos que tiene, a libros y artículos, el profesor Wax fue el ganador del Premio Nacional del Libro Judío del año 2015 en la categoría de Cultura Sefaradí. Su libro titulado Double Diaspora, o la doble diáspora en la literatura sefaradí. Y bueno, hoy día labora en su Dal Cabo libro, que bueno, seguro va a ser muy interesante, y ya nos va a contar él propio. Ama por esto mismo recibió ayuda del Oregon Humanities Center. Así es que cuando el profesor Wax me convidó de ir a su clase de Introducción a la Historia, la Literatura y la Cultura Española, para hablar del ladino, en un módulo adentro que había en esta clase y que hablaba sobre el latino, ya no me sembró tanto ¿no? Tan desmodrado y ya entendí de dónde venía, ¿no? Bueno, Ancina que desde este día que me convidó el profesor Wax a ir a su clase, es que nació esta idea de convidarle para venir a los encuentros y bueno, que nos topamos hoy aquí en Juntos, catando cabot y honor a todo el laboro que hizo y que ainda estaba haciendo para adelantar el conocimiento académico sobre este sujeto, ¿no? Mismo si el profesor Wax ya empezó a hablar y a meldar y a escribir un carar de lenguas, solo hay unos meses que estaban besándose el ladino. Y cabe decir que también los ganchicos, ¿no? El solitreo. Y que ya se la empezó muy bueno, ya se la empezó muy bueno. Ancina que tengo que decir que fue muy corajoso de aceptar venir hoy a este encuentro y hacerlo entero en ladino. Ancina que David, Más o menos. cola cabot, por mor que visites un grande laboro, muy hermoso, y bueno, como ya va a ver la gente en un puntico. Ancina que ahora ya sí me voy a callar y ya me placería darte la bienvenida. Am, Como ya decía, nuestro renomado académico, profesor de la Universidad de Oregón y amigo del profesor David Wax. David Preciado, venido con bueno, que a ver, ¿cómo te topas? Me topó muy bien, gracias. Y te voy a dar las gracias también por todo el laboro que hiciste en aparellarme el texto que voy a dar, que no hablo propio ladino. Ama puedo meldar bien, creo, lo que tú me preparas, aparellaste. No, lo hiciste tú solo, Ancina, que solo decir que, bueno, que venido con bueno y bueno, para no perder ya un puntico de este encuentro, te voy a dejar, ya estás de Ok, patrón del encuentro, yo te voy a hacer las demandas, bueno, mismo si te place solo seguir ujú, contando, ¿no? Cuál escribiste en este NOSAC. Ya te voy a dejar, vas a tener partallado el ecrán y ok. entre mientras yo te voy a hacer las demandas. Es todo tuyo, todo tuyo. La primera demanda seguro es, bueno, del empecillo, ¿no? De dónde te vino este interés académico, ¿no? ¿Cómo llegaste a los estudios sefaradíes, ¿no? Así en general. Sí, sí, ok. Te voy a decir que de Manzevico era siempre un gran meldador, ¿no? Como muchos. Iba a una escuela judía hasta el liceo. Y por mor que me había empezado muy bueno el ivrit. En los años 80, en América, más y más gente pensaba que el castellano iba a ser una lengua muy importante, Mm. ¿no? En este país. Y en aquel tiempo ya tenía empezado un poquitico de ivrit y un poquitico de latín. Y además de esto, en este mismo tiempo, descubrimos nuestra familia que teníamos primos argentinos y nos fuimos a visitarlos. Así que aquella relación enforteció para mí la importancia de empezarme el castellano. Y de luego fui a visitar a unos amigos que estudiaban en Israel, ¿no? En la universidad.
ande merqué un jornal en latino, en letras latinas, y me dio una grande sorpresa lo colai que me era meldarlo. Después torné a interesarme por el ladino y en la cultura sefaradí y ansina fino hasta ahora que de ainda tengo este mismo grande interés. Maravillas, qué interesante. Seguro que Liliana y Marcelo están ahora demandándose de quiénes son estos primos de Argentina. Rosarinos son. Ah, bueno, y con esto llegamos a tu libro, ¿no? Como ya decía, que fue el premiado, ¿no? El libro premiado en 2015. Ande, bueno, vamos a decir, ¿no? Como estás analizando cuál está escrito, ¿no? Como en la producción literaria sefaradim, ¿no? Traverso los siglos. Es un tiempo grande, ¿no? Vamos a decir. Entonces, según tú, ¿cuáles son las cuestiones más importantes que este libro mostruyo, ¿no? A la conversación? Sí, sí, sí. Ok. Siempre tenía un gran interés en lo que Meir Benardete, que en Gan Eden Repose, llama la hispanidad de la cultura sefaradí. Esto es, los modos en los que se desarrollaron las lenguas y culturas de la península ibérica. En mi libro Doble Diáspora me acerco a esta idea desde dos bandas. De una banda, vemos como escritores como Vidal Benveniste o Shlomo Ibn Verga, incluso cuando escriben en ivrit, culanean ideas, estampas, géneros literarios e incluso verbos castellanos en sus textos en ivrit. O de otra banda, examino la relación que los sefaradín tenían con el imperio español, que eran al mismo tiempo repudiados y arrodillados, ama también, y además de todo, en el dor de la modernidad, en el tiempo de la modernidad, se consideraban élites coloniales que aprovechar, culturalmente españoles, y que se aprovechaban para el imperio y tenían atadillos comerciales y familiares en tierras que el imperio pensaba profitar. Ujú. Bueno, estas demandas, David, seguro van como no tenemos todo el tiempo para poder elaborar con todos los temas de todo la producción que tienes. Seguro después a la gente me olvidé de decir que si van a tener cualquier demanda, vamos a dejar la información para que te van a poder escribir a tu adreso de mail y ansina con demandas, porque son cuestiones muy diferentes entre sí. Seguro ya vamos a ver que nos van a mostrar cuál es la línea a esta demanda principal de cómo a llegar a este interés, ¿no? Y después, seguro de todo tu labor. Em, Decir que en este libro, en Double Diaspora, estás explorando cómo estos escritores sefaradí, negocian estos modismos diaspóricos, judíos, y castellanos, ¿no? Españoles, vamos a decir. Entonces, ¿cómo es que este yugo lingüístico tiene un efecto o cómo se relaciona con estos esfuerzos actuales para preservar la lengua? Ah, mashallah, qué buena demanda. Voy a decir que las circunstancias y condiciones específicas no paran de trocar. Y el desafío para escritores y artistas sefaradim es crear una voz auténtica que respete la experiencia de los sefaradim y que sostenga Moabet con las culturas en mayoría de las comunidades donde mora. En la premodernidad, es decir, los siglos XIV hasta XVIII, el desafío no era conservar, ama desarrollar una voz literaria que era propia, que era otra de la de sus vecinos judíos no separadín y gentiles, donde moraban en España, Italia, Imperio Osmanli, etc. En el tiempo de la modernidad, toma la forma de, como nos da a cuadrar la profesora Sara Abrevaya Stein en su libro Making Jews Modern,
están desvolupando jornales, romanzas, obras de teatro, etcétera, en ladino para tener una voz únicamente sefaradí de su experiencia. De más en más partallaban con sus vecinos y otros élites imperiales que hablaban turco o griego, francés, italiano, arabo, etcétera. Bien, ahora el desafío es muy diferente, digo más difícil. Cabe pensar no solo en cómo va a ser aquella voz sefaradí, sino también fraguar las condiciones y la estructura para la producción en ladino, como vos sabes bien de tu labor con Ladino 21. Sí, sí, sí. Esto es. En, en tu otro libro, David, en tu otro libro, el Framing Iberia, am, nos estás contando, ¿no? Bueno, te voy a pasar la demanda en primero y así nos cuentas un poquito. ¿Cómo estas tradiciones de contar la historia, ¿no? Desde la edad medieval en Iberia, se caristrella, ¿no? Se mezcla con estas prácticas orales y escritas de los sefaradí. Otra demanda muy buena. Ah, en primero de todo, hay mucho material contado de narrativa, consejos, canticas, historias que son de manadero español, que surviven en tradición oral sefaradí y que están bien documentadas por estudiosos como mismo rey Samuel Armistead, que en Gan Eden repose, y la otra es Matilda Cohen Serrano, también que reposa en Gan Eden, entre otros. Otro atadillo entre estos dos es que la imaginación sefaradí abolta muy mucho a la España medieval. Las colecciones de Matilda Cohen Serrano, por ejemplo, incluyen varios cuentos que hablan de la experiencia sefaradí en la España medieval y hay romanzas modernas en ladino que se desdevanan en la España medieval, algunas basadas en narrativas tradicionales y otras que son todo ficción. Estos son unos ejemplos. Ujú, ujú, seguro, seguro. Y bueno, seguro ya tenemos sentido, ¿no? Hay muchos expertos, ¿no? Que están hablando de este renacimiento del ladino, ¿no? Mismo si es en la internet o podemos decir que está afitando, ¿no? Este renacimiento del ladino. Entonces, a según tú, David, ¿cuál lo pensás que es la parte más interesante, ¿no? De este renacimiento del ladino, de la lengua? Sí, 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 sí. Para mí es muy no, interesante, es moviente mirar a la gente a probar cuál es posible y arriesgarse para hacer comunidad. Las lenguas en general se engrandecen y se hacen más fuertes con ayuda institucional y social. Mancando estos ayudos, no hay modo seguro para preservar o reenjayar una lengua. Es muy esmoviente mirar cómo la gente se inventa modos nuevos de producir estas estructuras para dar ayuda a la lengua. Y puede ser en forma de embelezamiento formal, cursos, o en grupos sociales como estos encuentros de Al-Had, que son posibles por la tecnología digital o cualquier nueva tecnología que nos va a dar el avenir. Ujú. Esto es, bueno, de tu boca al cielo, Carlos David. Esto es, ¿no? El esfuerzo que tenemos que hacer y cada uno y uno que estamos, yo creo aquí hoy mismo, los que estamos en el ahora mismo y mismo la gente que hemos estado visitando hoy está en este encuentro, ¿no? Creo que todos tienen por seguro de laborar, ¿no? Mismo si es en nuestro entorno más cercano, en cuál lo vamos a poder hacer, laborar, ¿no? Para pushar la lengua, para bueno, que da ainda haya un avenir, ¿no? Para el ladino. Y ahora mismo estoy pensando, ¿no? Me está acordando el viaje es en primero a empezarse que existe el ladino
¿no? Y después que viene el empezarse el latino, es que viene el empezarse que hay otro modo de escribir el latino, ¿no? Entonces, esto es, vamos a decir, una sorpresa dentro de una sorpresa, ¿no? Entonces, mucha gente, creo que llegamos a la lengua y es solo después que nos viene esta idea de cale, empezarse no solo, o cale preservar no solo la lengua, no solo el ladino, ama, mismo cale va a hacer el esfuerzo de empezarse el solitreo, ¿no? Entonces, bueno, ahora nos vas a contar un poquitico más, ¿no? De esto, ama, ¿cómo fue en tu caso, en primero, cómo te, no sé, ande topates la primera información del ladino, ¿no? Mismo tú que estás laborando, Sí, 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 que, sí. que Otra existía buena así. demanda. Ah, Esto, sí. ok, Solitreo ya hay años y años que tenía sentido de Solitreo, ama por mucho tiempo nunca me vino al tino a probar de empezármelo. Mm. En primero de todo, por mor que mis investigaciones son más que todo en textos escritos o en hebreo o en lenguas romanzas medievales, ancina que nunca tenía menester de empezármelo por cuestión de laboro. De facto, no tengo laborado mucho con manuscritos medievales en hebreo, aunque no me ambesí las escrituras medievales desde las que el solitreo moderno se desvelopó. No fue hasta que tú, Alex, viniste a empezar a mis elevos sobre el solitreo que me vino al tino a probar yo a empezarme cómo escribirlo. Y después me presentaste a Beni Aguado y su grupo de solitreo en WhatsApp. Y empecé a empezarme con ellos, ¿no? Y hay ejemplos aquí del solitreo de Beni y también del mío, que es más prove. Bueno, seguro mandamos saludos a Beni y a la gente, ¿no? Que se están empezando el solitreo, ¿no? Am, sí, seguro, seguro. Y es muy interesante, ¿no? Por mor que es esta conversación de seguro empezarse el solitreo, esto es como cuando te estás empezando el alfabeto cursivo, ¿no? En cualquier otra lengua. Y según quién va a escribir, es que vamos a tener un modo u otro de hacer las letricas, ¿no? Así que esto casi lo hace más interesante, ¿no? Más interesante. Entonces, bueno, ya este modo de escribir, ¿no? Ya estoy pensando, ¿no? Es el escribir em, en papel, de verdad, ¿no? Y ya esto se está perdiendo y ahora es que solo que culaneamos el clavier, ¿no? Vamos a decir, el clavier de la computadora. Entonces, según tú, David, ¿cuál lo pensás que es la importancia o cuál lo pensás que hay, por cuál hay menester de empezarse el solitreo en estos tiempos de la llenitud, ¿no? De la modernidad. Sí, ok. Mismo yo no soy sefaradí y mi atadillo con estas cuestiones académicas, ¿no? Voy a decir que de una banda es importante que los estudiosos de la cultura y historia sefardí sean vez en solitreo, mismo si solo va a ser para poder tener acceso al carar de materiales escritos en solitreo. Para la gente de familia sefaradín, creo que sería una maravilla si pudieran meldar, y voy a decir de nuevo, otro libro de Sara Abrevaya-Stein, los papeles familiares, según el libro Family Papers, los papeles, poder meldar los papeles familiares que dejaron sus abuelos sefaradín en solitreo, ¿no? En Mor. Y de nuevo, mismo si propio yo no soy sefaradí, no hablo como sefaradí, hablo como un judío askenazí que se empezó muy poco de Yiddish. Ancina que es mismo yo, no puedo, por ejemplo, meldar el librico de Piyutim en Yiddish que escribió mi tarapapu, Feivel Rabinovitz, ¿no? En los años 30.
Para mí esto sería muy buen modo, si pudiera, de conectarme con mi pasado y tener un rol más importante en ayudar a imaginar cómo va a ser el avenir de la comunidad. Ujú. No, seguro, seguro. Y wow, esto mismo, ¿no? El saber que hay un texto de tu papú, ¿no? Ande hay una información que de ainda tienes que empezar, ¿no? ¿Cuál lo decía, ¿no? Es este modo de conectar bueno, seguro en tu caso con tus avot, ama la gente que hemos estado viendo ahora, con sus avot, ¿no? Sí, Entonces, y claro, de nuevo vinimos con esto del alefbet que se está culaneando, ¿no? Los textos no están en el modo en que escribimos el ladino hoy día, ¿no? Entonces, seguro la demanda es esta misma, ¿no? ¿Cuál es el rol de estos alefbets, ¿no? De como el soletreo y así, para conectar a los elevos con los textos más viejos, ¿no? Con los libros más viejos, con estos materiales, ¿no? Sí, seguro si pensamos con textos que están imprintados hoy día, más modernos, ¿no? Como los textos en híbrido moderno, ¿no? ¿Cuál lo pensás? ok. Como decía antes, el solitreo se desvelopó de escrituras sefaradís más antiguas, ¿no? Culaneadas en la Edad Medieval en España, donde si también haces solitreo, estás ahora en buen camino para meldar estas escrituras más antiguas. Ama de modo más filosófico, emocional, lo veo como un modo más feliz de hacer lo que hacían ellos, lo que hacían tus abuelos, y fraguar un atadillo directo desde tu corazón, tu meollo, tus ojos y tus manos, escribiendo la escritura físicamente. Lo que más me agrada del solitreo y de la escritura en general es que Dalanea resiste fuertemente, ¿no? Esta digitalización de casi todo aspecto de la vida, ¿no? Mirando un texto digital en el ecrán de la computadora, es imposible asaventarte quién lo escribió, si tú o un robot. Además, si tú me escribes una letrica, o mismo, o mismo en tu tefterico lo haces en solitreo, mismo si me lo mandas en WhatsApp con la cámara digital de teléfono, y yo lo voy a ver y pichí me voy a rendir cuenta que es tu escritura, no es de otro Benadam. Y yo lo voy a liar con tu modo de escribir. Es casi como estar con Alex, mismo si te topas lejos, como ahora. Seguro, seguro. O a mismo mi eléctrica en solitario no es tan buena, no estoy seguro si vas a querer o te va a placer a los Ama es ojos. tuya. Vedrá, esto es verdad. Y mismo ahora sí, David, nos están demandando de este texto que estamos viendo ahora, de quién es, ¿cuál es el Ay, manadero? madre, no, no te le puedo decir. Ah, bueno, No te ya, puedo decir. ya. Bueno, y sí, y me está contando ahora, ¿no? Que mismo hay gente en la comunidad que están laborando para poder escribir el solitreo, culaneando el clavier, ¿no? De la computadora. Estos esfuerzos mismos bueno, ya decimos, ¿no? Por pushar la lengua y traer la lengua al presente, ¿no? Esto es. Ama, bueno, estoy pensando ahora en tu otro laboro, ¿no? En tu proyecto Use Christian and Muslim Retelling of the Hebrew Bible. Um, en este proyecto, bueno, ¿ves cualquier cosa semejante entre estos contextos medievales, donde hay un carar de lenguas que se están hablando, ¿no? Multilinguales y estas comunidades digitales de ahora, del presente, donde mismo la gente que viene, están hablando la lengua ama, vienen de contextos donde la gente habla una, dos, tres, cuatro lenguas. ¿Cuál lo piensas que es no sé, ves cualquier cosa semejante en este senso? Sí, sí, veo semejanzas.
Son las dos faces de la misma monedica. La versión medieval a castellana de, por ejemplo, la historia de Joseph, Ajá. hay versiones escritas por judíos y por musulmanes españoles, ¿no? Y estas versiones partajan mucho en común con la literatura sefaradí moderna, en que caristrean estilos populares de su tiempo junto con elementos y frases del ibrit o del arabo que son específicos al judaísmo o al islam. En el contexto de las comunidades actuales de ladino, las diferencias no son religiosas, Ujú. nunca son regionales y lingüísticas, ¿no? En los dos casos, los hablantes están negociando intereses de los grupos o las variedades dialectales dominantes y minoritarias. Ujú. No, bueno, seguro, qué interesante esto, ¿no? Aquí vemos el fraguar, ¿no? Estos acodros, ¿no? Estas conversaciones tan importantes de la gente que está hablando la lengua, en cuál es lo que vamos a culanear o vamos a decir que es la lengua, ¿no? Am, bueno, David, tú vienes desde del mundo académico, ¿no? De la universidad. Seguro tienes una mirada de todos estos ciclos, ¿no? Enmeldando libros desde la edad medieval a fin ahora. Y pensando en esto mismo, ¿no? En la investigación académica y en las prácticas, en culanear la lengua viva, ¿no? ¿Cuáles están los libros escritos y culanear la lengua viva? ¿Cuál es, no sé, la consejica, vamos a decir, que vas a dar a los elevos que se están empezando la lengua ahora, que se están empezando la DIN ahora, y a la comunidad de activistas que están pensando en esto mismo, ¿no? Que tienen mismo un, de una banda un pie en la academia y de otra banda de su labor con la comunidad en preservando la lengua. ¿Cuál, no sé, cuál va a ser tu consejo para esta gente que están laborando en estas dos fachas del Olam, ¿no? Del mundo? Sí, la verdad es que no tengo consejos, ¿no? O sea, de nuevo, creo que tú tienes más idea de esto. En su lugar te voy a contar una anécdota. Ah, en 2004 fui a Seattle para entrevistar y enregistrar hablantes de ladino del Cal Sefaradí. El Hazán del Cal Bikur Jolim en aquel año tenía un grupo de Meldar que se reunió en la camareta de atrás de una fábrica de cortinas, ¿no? De draperías, que tenía uno de la Cajal. Aquel día meldábamos, creo, una traducción en ladino de un libro de uno de los profetas, Daniel, creo. Como profesor de castellano, para mí, me era muy colay de meldar, ¿no? Que era básicamente castellano antiguo. Ah, el grupo, ¿no? Que sabía el ladino moderno, hablado de sus avós, lo topó muy zor, ¿no? Muy difícil, y quejaron, atió, Ancina no lo decía a mi nona, y cosas semejantes, ¿no? Ancina que no son consejos, bueno, anécdotas. No, seguro, seguro, a mostrar muy bueno esto mismo que te demandé, ¿no? Ya, mismo esto de a Tío Santo, Alcina no lo decía mi nuna, ya de ainda lo sentimos, ¿no? En la en la Dina comunidad y en los adinadores y en los mensajicos que nos dejan en los videos o los filmes de la Dina 21, ¿no? Bueno, es esto mismo que dijiste de la conversación, ¿no? Del echar la son en la comunidad para decidir en juntos cuál lo es, ¿no? ¿Cuál lo es latino y qué estamos culaneando cuando culaneamos este verbo o este otro, ¿no? Am, bueno, David, mirando de nuevo, ¿no? Mirando al avenir, seguro ya vistes, ¿no? Que hay mucha gente en la comunidad laborando.
para puxar la lengua, para topar modos de culanear la tecnología y puxar adelante, ¿no? La lengua. Em, según tú, ¿cuál o, no sé, mirando al avenir, ¿no? ¿Qué desvelopamientos de este esfuerzo de revitalización de la lengua am, s- son, según tú, los más interesantes o los esfuerzos que más te están am, dando ese encorajamiento de que la lengua no se va a derretir? Sí, sí. Para mí es muy esmoviente, ¿no? La idea de que los mancebicos sefaradim se metan a embezarse el ladino y a embezarse a los otros mancebos, ¿no? En ejemplo. Ujú, Creo que es muy hermoso poder conectar con la cultura de tus tatarapaputs, especialmente cuando esta cultura está en una situación de minoridad y en peligro de esparcerse. ujú. La ventaja que tienen los sefaradim en la América hoy día es que es colay empezarse español en la escuela, ¿no? Lo que es un buen empecillo para empezarse el ladino. Ujú. Qué buen punto. Sí, seguro, seguro. Y mismo si tenemos esta conversación, ¿no? De si el tener empezado el castellano, ¿no? O el español es un ayudo o mismo lo hace un poquitico más difícil, ¿no? Que los castellano hablantes, ¿no? Metemos muchos verbos del castellano y así que ama seguro, ¿no? Esta base de empezarse una lengua para poderse empezar otra una lengua, seguro está ahí, ¿no? Es un ayudo. Am, y bueno, cuál lo dijiste, ¿no? De los esfuerzos de los mancebicos, ¿no? Es el tiempo, ¿no? Los dados ya puede ser que vamos a poder laborar en esto, ama, tenemos menos tiempo, ¿no? Ansina que seguro cale meter y ver estas fachas más jovenicas, ¿no? De los más mancebicos en, en dando ayuda, ¿no? A la comunidad, dando ayuda a la comunidad. Bueno, estoy pensando, ya se nos fuyó casi el tiempo. Ama, seguro me placería mucho escapar estas demandas, David, bueno, demandándote si hay, no sé, cualquier texto, cualquier proyecto, cualquier colaboración en que te placería laborar, ¿no? Y esto es casi como un llamar, ¿no? Abrir la voz a la comunidad en diciendo, am, tengo grande interés, ¿no? En dar ayuda a laborar en esto, o me placería mucho am, empezar este proyecto y así, así. Sí, 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 ok. Para mí siempre es esmoviente empezar, ¿no? En la clase o en el curso de los tópicos sefaradíes y hacerlo en ladino, ¿no? Y digo, en los cursos de castellano que doy. Ajá. Y hacerlo en ladino a los hablantes de español en América, ¿no? Y hablantes son los que son de familias o latinas o ancina como los que son de familias anglos, ¿no? Mm, Que se embesan el castellano, ¿no? Tengo muchos elevos, ¿no? Que hablan en español en casa con la familia o que son de países donde hablan español y no tienen ni a ver del mundo del ladino, ¿no? Tienen una gran sorpresa. Ama les place mucho a saberse de que pueden meldar y entender, ¿no? Más o menos el ladino y cuando se escribe el ladino con letras latinas y hay notas y glosas, ¿no? Para explicar los verbos, los conceptos, expande su entendimiento de lo que es el mundo hispano, ¿no? Y yo paso mucho tiempo redactando textos en latino y glosándolos para meldantes del español, el castellano moderno, y siempre es muy valuoso este esfuerzo, ¿no? Ancina que a tu demanda, ¿no? Me agradaría mucho elaborar una colección de
tales textos, ¿no? Para culanearlos en cursos de español, para que cualquier profesor de español tenga acceso a culanear estos textos en ladino en sus cursos, ¿no? Y hacerlo de modo colar. Ujú. Esto me agradaría mucho. Bueno, qué interesante. Estoy seguro de que vamos a tener gente que va a recoger esta idea. Bueno, es un laboro que tú ya estás haciendo en tus clases de Poquitico, sí. castellano, ¿no? Como ya dijiste. Entonces, Ama de modo informal, ¿no? sí, 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 sí. Sí, Bueno, seguro, abrimos aquí a la comunidad. Si hay cualquier persona que le placería de dar ayuda a David o mismo escribir o pensar un modo de cómo hacer esto, yo creo que aquí dejamos esta chance, ¿no? Esta opción para la gente de la comunidad, ver todos nuestros meollos en juntos en pensando cuál lo podemos hacer con esto. No sé, bueno, David, estas son las demandas que pensé, ¿no? Que mostran un poquitico de todo el laboro, por lo que tengo que decir que el laboro de David es, hay un carar, ¿no? Hay un mabul de textos, de artículos de David, encima que solo trujimos para hoy estas amostras, ¿no? De un poquitico de todo el laboro de David. No sé si hay cualquier demanda que te placería mucho darme respuesta y que me olvidé de meter aquí. Ahora es el momento, ¿no? ah, no, para mí no me viene al tino nada nuevo. Bueno, entonces, caro David, ya esto lo dije, ¿no? Me placería mucho reengraciarte en primero de todo por aceptar, bueno, por convidarme a tu clase, seguro. Fue un placer estar con ti y con tus elevos. Después, el aceptar venir al encuentro y seguro aparellar, ¿no? Tus respuestas y darnos con tanto detalle, ¿no? Las respuestas que hemos dicho. Así que, merci mucho por venir hoy, por hablar de tu labor académico y hacerlo en ladino. Con la Mm. cabot, los Ha visites sido muy un bueno. placer, ¿no? Merci, merci mucho a vosotros, a todos vosotros. Y ha sido un placer y un desafío, la verdad. Bueno, Seguro tenemos de felicitar a David porque ya sabemos que no es colay hablar ladino si coloquialmente y hizo el esfuerzo de escribirse y no se notó nada, David. Felicitaciones. Estabas hablando muy hermoso. Merci Bravo. mucho. con Tengo esto, el mejor maestro, tengo. con, con Segura. esto Eh, vamos a decir que ya cerrates el círculo, ¿no? De elaborar. Eso. Sabes, en los encuentros de Al-Had tenemos muchas personas que ya saben hablar, que los convidamos a contar sus cosas. Tenemos también un grupo de personas que por la primera vez se encorajan de hablar ladino aquí. Así Sí, que tenemos este placer de hacer que la gente que lo estudia o que lo melda también hable un poquitico, mismo si se tiene de escribir de antes para estar más seguro. Esto es un grande placer también de esta chica vecindad, como dice, vecindado, sí, como sí, bien dicho. dice Alex, este es nuestro vecindado. En el principio decíamos a comunidad, me plació mucho lo del charchi y el vecindado. Aquí somos todos vecinos en las Así Esto. es. ventanas. Bueno, Liliana, yo creo que ahora es cuando ya te retomamos el micrófono, ¿no? Para mandar los Sí, mensajicos, los saludamientos de seguro. la gente que vino Lo al vamos a encuentro convidar de... a Zamir, que es nuestro meldador oficial de mensajes. Maravillas. El primo mensaje que tenemos es de Miriam que dice buenos días, buena semana, pesaje alegre, paz que tengamos. Saludos y engraciamientos a Alejandro y David. Y como siempre, muchas gracias a Lili y Marcelo por nuestros maravillosos encuentros. Después tenemos Gloria Asher que dice gracias, querida Miriam, me dijiste todo lo esencial y de manera tan hermosa. Amén.
Rachel Amado Bornik dice, un grande saludo a todos y sobre todo a Alex y David. Yo no sabía que David hablaba latino, sabía latino. Ivana Galanti dice, buenas tardes, Moed Alegre, a todos saludos de Holón, Israel. Silvia Hadef Merci. dice, shalom a todos, Moadim la Simcha. René Martín dice, Pesaj alegre a todos. Sotoro dice, shalom a todos y todas, venidos con bien a vuestro encuentro del Had. Em, sí, dice, Daisy Properman dice, buenos días, saludos de New York y Moadim la Simcha. Y también aniversario alegre a Liliana, un poco tarde. Merci mucho. Físicos. Gloria Asher dice, gracias David por nombrar a Mair José Benardate y a Matilda Cohen Sarano. Yo descubrí el libro de Benardate de mí para mí y conocí también su hijo, que fue mi colega en la Universidad Tufts. Y Matilda fue y queda mi amiga especial. Sí. Un mensaje de Facebook y YouTube que no tengo el nombre, pero dice, buenas tardes desde Barcelona. Hay un Mónica mensaje Meroz. de Rachel Amado Bornik que demandaba cuál es este texto que se veía por detrás tuyo en Solitreo. Este es un contrato rabínico de finales del siglo XIX de Jerusalén. Esto es lo que tenías detrás que no sabías cuál era. Esto es, además es un solitreo que lo comentamos con Rachel, es un solitreo diferente al que estamos acostumbrados a escribir. Sí, Rachel perdón. Amado Bornik. Rachel Amado Bornik dice, cuando decimos amancebo sefaradís que se vez en el latino, nos dicen que el latino no sirve para nada del mundo moderno, que prefieren empezarse en el castellano, que sirve para conectarse con millones de gente en el mundo. Seguro, no es colai a los jóvenes darles un argumento para que se embesen el ladino. Los que se embesan y puede ser por sus intereses universitarios o por alguna cuestión, algunos que en algún punto toparon de herencia cartas o libros de los nonos y entonces les viene curioso. No es colay darles un porqué, no, a los jóvenes en general. Y es menos cola siendo que están vicino al castellano. Claro. Nelson Torres dice muchas gracias para todos y todas por partillar este encuentro. Gracias David porque habla muy bueno el español del nuestro. Felicitaciones Aslaja con este maravilloso laboro. Ah, Rachel Amado Bornik demanda a David. Dice, en tu libro me parece, en Double Diaspora, hablas de los macames de España. ¿Nos puedes contar un poco de cuál es esto y qué relación tiene con la literatura? Sí, de facto las macamas son una forma de literatura que se escribía o en el ibrit o en el arabo y el argumento que hago en aquel libro es que hay un atadillo de entre la literatura araba y la literatura romanza de la época. Es la idea general. Demanda a Miguel Dice el antes se micrófono. puede encomendar el libro que presentaron al empecillo y dice merci mucho por el sujeto de hoy al profesor David. ¿Está en Amazon o en algún lugar donde se puede mercar tu libro, David? Creo que si está en Amazon, está Ancina mismo. Yo tengo un PDF que te mando de buen grado si me mandas un mail. Mm.
Me parece que Miguel está con Mozos en el grupo de Solitreo o de Ladino, así que por ahí Sí, sí. Miguel puede demandar si O quiere. igual puede contactar conmigo por mi dirección de Emilio. Bueno, maravilla. Entonces, ¿tenemos algún mensaje más, Amir? Nelson, todo lo que dice escapados con bien, semanada buena y dulce. Que Mm, sigamos fiestando Pesaj alegre, con salud cumplida, libres de todos los males, hijas y nueras. Shalom. bravo. Bueno, entonces nos vamos a escapar aquí. Merci mucho, Alex y David, por esta que nos hicieron conocer. Está muy interesante. Felicitaciones a David por la primera vez que nos habla de corrido en ladino. A mano será la del cabo. Merci, Samir. Vamos a escapar partajando nuestro ecrán como siempre para anunciar lo que va a venir el próximo Alja. En la Alhaden Dinien tenemos al Instituto Cervantes de Tel Aviv con el sujeto Biblioteca de la Shoah. De Balabaya tenemos este Ruth y de Musafira Maor Malul. Esto es el Alhaden Dinien. Para meldar más artículos y haberes y conocer de actividades sefaradíes de todo el mundo y saber más de los encuentros del Had, puedes visitar sfarad.com. Y para recibir el boletín semanal por mail, puedes enregistrar voz de Valdes en el ladrillo que tenéis en el ecrán. Y para recibir mensajes por WhatsApp, puedes escribir al número que tenéis en el ecrán. Para ver los programas pasados de los encuentros del Had, para ver conferencias, musical, documentarios, podcast y más, puedes entrar en youtube.com/sfarad. Para donos y colaboraciones puedes entrar en sfarad.com/encuentros. Y en este momento regraciamos a todos los que siempre nos dan su ayuda para que podamos continuar nuestros encuentros. Merci por los donos y las colaboraciones. También nos ayuda muy mucho si colaboras haciendo me place, comentando, partajando y vos registrando en nuestro canal de youtube.com/sfarad. Merci, Samir. A todos vos sueltamos buena salida de Pesaj, que será el día jueves. Buena semana mos del Dios con salud cumplida y Javeres, como decimos, semanada buena. Paz para Israel y para todo el mundo. Y vos reingraciamos a todos que vinisteis aquí, al Balabay, al Musafir y a todos vosotros que venís al vecindado. Ahora tenemos palabra nueva para esto. Todos los vecinos que vinisteis, vos damos un besico muy alegre y buena salida de pesar. Buenas Saludos tardes. a todos. Alegre. Buena alegre. Gracias, Laura. Gracias, semana buena. Muy alegre. Moadim Lesim. Y por ti yo viviré, cantaré, y por ti yo viviré. Danos simplemente